Tras un sinnúmero de debates en donde se discutieron las propuestas de los 6 candidatos a la gobernación, ahora es el turno de los electores de decidir el futuro de Puerto Rico. Por tal razón, es importante llegar a las urnas preparados y con el conocimiento necesario para ejercer el derecho al voto de manera educada. A continuación, te explicamos lo que necesitas saber para el día de las elecciones. Saludos y bienvenidos al cierre de la Jornada por la Democracia de la Universidad del Sagrado Corazón. Mi nombre es Héctor Álvarez. Y mi nombre es Taima Sánchez y durante esta edición daremos por terminada la Jornada por la Democracia. Durante las pasadas semanas, diversos foros fueron presentados a los estudiantes para conocer la importancia del derecho al voto en estas elecciones generales. Y precisamente es de suma importancia conocer la postura de los candidatos a la gobernación en torno a un tema tan importante como lo es la educación. Angeris Leoto nos presenta la siguiente historia. Durante los pasados meses, los 6 aspirantes a la gobernación han comunicado sus posturas sobre la educación en la isla. Conozcamos qué propuestas educativas favorecen y cuáles rechazan. El candidato por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, propone que se aumente el número de escuelas Montessori, especializadas y vocacionales en la isla. Busca crear un programa de horario extendido de 3 a 6 de la tarde para que los estudiantes refuercen sus destrezas y conocimientos. Ante la pandemia de COVID-19, Pierluisi favorece la reapertura de las escuelas siguiendo los modelos de prevención de contagio. Asimismo, indica que eliminará los recortes a la Universidad de Puerto Rico y que los jóvenes emprendedores recibirán Capital Semilla, que es una ayuda económica para el desarrollo de sus negocios. Pierluisi destaca que los maestros recibirán un aumento de salario y que no tendrán recortes en sus pensiones. El candidato por el Partido Popular Democrático, Carlos Charlie Delgado, también propone ampliar el número de escuelas especializadas, vocacionales y Montessori. El actual alcalde de Isabela comparte con Pierluisi que se implemente un horario extendido y que se haga una reapertura presencial paulatina. Delgado está en contra de la privatización del sistema educativo del país y busca que se garantice el presupuesto universitario. El candidato propone que desde elemental hasta la universidad el sistema educativo tenga como centro el espíritu empresarial. En los últimos meses, Delgado ha rechazado la educación con perspectiva de género y también se ha retractado. Actualmente su postura es que apoya la educación con perspectiva de género, pero sin incluir el elemento de la sexualidad. El candidato por el Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau, asegura en su plan de gobierno que derogará la Ley 85 del 2018, que busca privatizar el sistema público de educación. Asimismo, rechaza la privatización de la Universidad de Puerto Rico. Dalmau favorece la educación con perspectiva de género y asevera que se revise el currículo escolar. El actual senador propone reabrir las escuelas cerradas bajo la administración de Ricardo Rosselló, dándole prioridad a las zonas rurales y busca que se reduzca el número de estudiantes por salón de clases a 15. La candidata por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, rechaza la privatización y la consolidación de recintos de la Universidad de Puerto Rico y busca restituir su presupuesto. Al igual que Dalmau, favorece la derogación de la Ley 85 del 2018 y busca que se reduzca a 15 estudiantes por salón de clase. La candidata garantiza que tanto los estudiantes como los maestros recibirán tabletas electrónicas o computadoras. Lúgaro propone establecer un currículo con perspectiva de género, antirracista y antidiscriminatorio. El candidato por el partido Proyecto Dignidad, César Vázquez, rechaza que se implemente un currículo con perspectiva de género. Vázquez destaca que se debe implementar un sistema de trabajo para que los estudiantes regresen a los planteles escolares de manera segura. Con relación a la Universidad de Puerto Rico, expresa que se debe despolitizar la institución. Propone desarrollar una auditoría forense del dinero del sistema público educativo para así evitar el fraude. Asimismo, Vázquez busca enfatizar la capacidad vocacional tecnológica en la educación.
Mientras, el candidato independiente Eliezer Molina propone que los maestros se conviertan en los custodios de los planteles escolares, estableciendo una especie de cooperativas. Además, Molina plantea que se eliminen los exámenes en el sistema educativo. Para STV Noticias, les informó Angeris Leoto. Muchas gracias, Angeris, por presentarnos las propuestas de los candidatos con relación a la educación. Y ya que conocemos las propuestas de estos candidatos, debemos saber cuál es la forma correcta de votar y cuáles son las distintas formas que existen. La periodista Natalie Marcano nos explica. A menos de 10 días para las elecciones generales del 2020, es importante conocer los procesos y estrategias electorales para que tu voto cuente. Existen distintos tipos de votos: el íntegro, el mixto, por candidatura y nominación directa. Ahora bien, ¿qué significan cada uno de estos métodos y cómo podemos hacer nuestro voto en referencia a ellos? El voto íntegro permite que con solo una marca se consoliden cada uno de los candidatos y puestos del partido seleccionado. Es decir, el elector marca una X debajo del partido de preferencia y hace referencia a que está de acuerdo con cada una de las propuestas presentadas por todos los candidatos debajo de la insignia del partido seleccionado. Mientras, el voto mixto permite la selección de un partido de preferencia y a la misma vez escoger distintos candidatos de otros partidos. El elector debe hacer una marca válida en el rectángulo en blanco bajo la insignia del partido político de su preferencia, votando por al menos un candidato de ese partido con una X en el rectángulo en blanco a su izquierda, y haciendo lo mismo con los otros candidatos que no pertenezcan a ese partido ni a la candidatura que ya seleccionó. El voto por candidatura es utilizado en electores que no están afiliados a ningún partido en particular. En este caso, el votante hace una X en el rectángulo en blanco al lado izquierdo del candidato por el cual desea votar, sin importar su partido o si es candidato independiente. Por último, el voto por nominación directa te permite emplazar a cualquier persona que consideres cumple con los requisitos para el puesto gubernamental. En este caso, se utiliza la última columna y se coloca una X en el recuadro izquierdo al lado de la persona que recomiendas. Este método es una manera adicional para nominar y seleccionar el candidato en el voto mixto y por candidatura. Asimismo, el individuo tendrá la opción de votar por el candidato independiente, haciendo solo la marca correspondiente en el recuadro. Esto sucede con el candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, y el candidato a la legislatura, Vargas Pidot, quienes no representan ningún partido político. Debes tener en cuenta estos datos y hacer las marcas correspondientes sin salir del recuadro en blanco que aparece debajo de los partidos y al lado izquierdo de cada uno de los candidatos. Cada elector tendrá una oportunidad adicional si por algún error se daña su papeleta. Para STV Noticias, les informó Natalie Marcano. Muchas gracias, Natalie. Y además de las papeletas que estamos acostumbrados a ver en las elecciones, también hay una de plebiscito, Taima. Ciertamente, el plebiscito que se va a celebrar durante el próximo 3 de noviembre busca conocer si los votantes favorecen la estadidad para Puerto Rico. A continuación les presento el reportaje. Luego de múltiples intentos para definir la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, en una semana se consultará por sexta vez con los electores qué estatus favorecen para la isla. Pero, ¿qué es un plebiscito y qué piensa Estados Unidos sobre la estadidad para Puerto Rico? Un plebiscito es una consulta que se presenta ante los votantes hábiles para que se acepte o rechace una disposición de carácter legal o político. Esto se diferencia del concepto referéndum, el cual solo atiende a asuntos constitucionales. El pasado 16 de mayo, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet firmó la ley número 51 del 2020, llamada Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico. El artículo 4.3 de esta medida legislativa establece una ejecución de estadidad sí.
la que dispone que la gobernadora y la comisionada residente Jennifer González deberán representar a la isla en cualquier asunto o negociación para llevar a cabo un proceso de transición con los Estados Unidos si la alternativa sí sale favorecida. El artículo 5.9 en el inciso H establece que Vázquez Garcet tiene un periodo de 5 días a partir de la certificación del resultado del plebiscito para enviarle una copia a cada miembro del Congreso. En el artículo 8.1, inciso C, dispone que los fondos para celebrar el plebiscito del próximo 3 de noviembre quedan totalmente excluidos de los alcances y las disposiciones de la ley promesa y de cualquier objeción de la Junta de Control Fiscal. Luego de que el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, solicitara $2.5 millones al Departamento de Justicia Federal para llevar a cabo la consulta, el ente federal rechazó la petición, alegando que los trámites se hicieron tarde y que la consulta puede resultar engañosa debido a que está construida a favor de la estadidad. Por otro lado, en una entrevista con la cadena Fox a principios de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los puertorriqueños desean mantener el estatus actual. I've been better to Puerto Rico than any other president. I've given them a lot of help. But if you take a look at what's happening, they're not good to Puerto Rico. But I've been good to Puerto Rico. I have a great relationship to Puerto Rico. But they're looking for statehood. A lot of Puerto Ricans don't want statehood. They're doing better the way it is now, frankly. En cambio, Joe Biden, aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, apoya la estadidad para la isla, aunque considera que los puertorriqueños son quienes deben decidir si realmente favorecen esa opción. Para STV Noticias, les informó Taima Sánchez. Excelente información sobre lo que será el plebiscito y estas elecciones prometen ser unas históricas. Ahora Rafael Virella nos presenta una entrevista con el catedrático de la Universidad del Sagrado Corazón, Jesús Rivera Delgado. Muchas gracias, compañeros. Nos encontramos con el profesor y catedrático de la Universidad del Sagrado Corazón, Jesús Rivera Delgado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Encantado siempre de colaborar con cualquier iniciativa estudiantil. Profesor, ¿cómo se presenta el panorama a corto tiempo de las elecciones generales? Pues mira, en Puerto Rico, ahora mismo, por lo que se ve, cualquier cosa puede pasar. Si tú ves las encuestas, la cantidad de votos indecisos, no estoy hablando de una encuesta en particular, de todas en general, y los márgenes de error que siempre tienen unas encuestas, pues realmente no tienen un ganador seguro entre la gente de los dos partidos principales o tradicionales. No vamos a decir principales, vamos a decir tradicionales. Así que cualquier cosa en Puerto Rico puede pasar. He notado que el debate, no solo los debates televisados como el que hubo recientemente, sino que el debate público no se centra en problemas importantes que tiene el país, como por ejemplo la gran crisis de seguridad y de criminalidad que hay. O sea, la gente en Puerto Rico no se siente insegura, la gente tiene miedo. Siempre ha habido grandes problemas de criminalidad, pero estamos en un momento, pues, yo que puedo ser tu padre, pues, en edad, pues si yo retrotraigo desde que yo empecé a seguir estos procesos, realmente tenemos una gran crisis de seguridad que no ha sido un tema de discusión en la campaña política. ¿Cuántas personas no matan? La impunidad de los delitos. Pues, me parece que ese tipo de discusión no se está dando y es de mucha importancia porque se supone que los gobiernos están para dirigir a las sociedades y los partidos políticos teóricamente son instrumentos para establecer lo que en Puerto Rico llamamos una plancha de candidatos para ocupar el gobierno, para dirigir la sociedad. Entonces los debates se han centrado tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos
principalmente en ataques personalistas a los candidatos y en ataques de que tú eres malo, pero tú eres malo también, yo soy malo. Y eso es básicamente lo que yo he estado viendo en esta campaña. Le carece contenido, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Ya resumiendo, hacia los resultados, ¿qué nosotros podríamos esperar o qué se proyecta dentro de la participación electoral ese 3 de noviembre cuando las personas salgan a ejercer su voto? Pues mira, va a ser decisivo lo que va a ser la juventud. Yo como profesor, yo llevo en el Sagrado Corazón 25 años. A lo que voy con esto es que yo siempre he hecho la encuesta del 96 para acá de cuántos estudiantes han votado y de un salón de 20, pues te levantan la mano 5 personas. Y esa ha sido la trayectoria desde la primera elección que yo pasé como profesor de Sagrado en el año 96 hasta el 2016, que eso aumentó. Reconociendo que estas elecciones serían unas históricas tanto para la juventud como para los adultos mayores, ¿por qué usted considera que estas tienen una gran importancia más allá del resultado final? Yo creo que en Puerto Rico, y sobre todo tu generación y la generación joven, hay una tendencia a cansarse del bipartidismo. Puerto Rico estaba bajo un régimen bipartidista desde 1968. Cuando se fundó el Partido Popular en 1940, que todavía no se votaba por el gobernador, el Partido Popular ganó las elecciones desde 1940 hasta 1968, casi 30 años. Desde que se empezó a votar por el gobernador en 1948, el Partido Popular ganó todas las elecciones hasta el 68. Y el 68 marcó la entrada del bipartidismo cuando el gobernador Luis Ferré ganó la gobernación. No ganó el Senado, pero ganó el PNP ganó la gobernación. Y entonces hemos visto una alternación, los partidos se alternan en el poder. En el 68 ganó el PNP la gobernación, en el 1972 ganó el Partido Popular. Y entonces ahí entramos en unos regímenes de 8 años. Donde en el 1980, de 1976 y en el 1980 ganó el PNP, 8 años. Después regresó el gobernador Hernández Colón por el Partido Popular y ganó por 8 años. Después tuvo Pedro Rosselló por 8 años. Y desde el año 92, cada 4 años ha habido un gobernador diferente. Si bien es cierto que el Partido Popular ganó la gobernación en el 2000, el triunfo de Aníbal Acevedo Vilá en el 2004, realmente él ganó la gobernación por 3,000 votos, pero realmente no ganó nada más. Así que podemos decir que pues, ahí hubo lo que llaman un gobierno compartido, que yo creo que es un cogobierno más que un gobierno compartido. En el año 2008 ganó Luis Fortuño, rompiendo el récord del gobernador que más votos había sacado en la historia. El gobernador que más votos sacó en la historia moderna de Puerto Rico fue Pedro Rosselló en el año 96 y no corre después de 8 años en el poder. Y entonces ese Fortuño en el 2008 rompe el récord de Pedro Rosselló, más sin embargo, y esto por eso estoy recalcando esto, en el 2012 pierde la elección después de haber roto el récord de Pedro Rosselló. Y entonces Alejandro García Padilla gana en el 2012, no va a la reelección, corre el Partido Popular, pierden las elecciones y la tendencia en los últimos años es que cada 4 años los partidos se alternan el poder. Destruir ese bipartidismo, pues no es fácil, porque eso no va a pasar de un día para otro, ni va a pasar en cuestión de 2 o 3 elecciones. Pero si la juventud se mueve como pronostican algunos, va a haber un crecimiento de las fuerzas emergentes que no son los partidos tradicionales. Con el movimiento Victoria Ciudadana, por la carisma de Alexandra Lúgaro, Juan Dalmau, que ha renovado todos los estilos del PIB, de cómo se hacía campaña antes, y está atrayendo muchas personas también. Así que, y uno nunca puede descartar que el candidato independiente pueda sacar muchos votos y el movimiento Dignidad
independientemente de lo que yo piense de algunas posturas, eso puede ganar gente también. O sea, y estas elecciones pueden ser históricas en el sentido de aunque si bien es cierto que puede ganar algún partido tradicional, puede ganar por un margen más estrecho de que ganó Ricky Rosselló, que fue un margen bajísimo también. O sea, se podría estar viendo una tendencia que en la medida que la juventud se esté incorporando en los procesos electorales, abracen sus causas y no los partidos. Pero eso, volvemos, estamos especulando, eso lo sabemos de aquí a 2 semanas. Pero yo apostaría a eso, que por ahí es que va la juventud. Y de esta manera culminamos la entrevista con el profesor Jesús Rivera Delgado. Aprovecho y agradezco al profesor por estar aquí con nosotros. Pasamos con ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Rafael, por la entrevista. Y bueno, este 3 de noviembre se enfrentarán candidatos a la gobernación, comisaría residente, alcaldías y legislatura. En una semana, los electores podrán escoger quiénes van a llevar las riendas del país. Los periodistas de STV Noticias comparten con ustedes las razones por las cuales es importante ejercer el derecho al voto. Gracias por sintonizar. Buenas tardes. Buenas tardes. Este 3 de noviembre ejercer nuestro derecho al voto es importante porque define el futuro de nuestro país. No podemos dejar que otros escojan quién tendrá en sus manos la vida de los puertorriqueños de esta y las próximas generaciones. Más que ejercer un derecho, se trata de una responsabilidad. No importa si el voto es íntegro, mixto o por candidatura. Lo esencial es marcar la X debajo del cambio que queremos en el gobierno. Salir a votar es la plataforma para cambiar aquello que no nos parece correcto. El voto es la mejor herramienta que tenemos para estar un paso más cerca del Puerto Rico que tanto anhelamos. Salgamos a votar y hagámonos sentir en estas próximas elecciones. Nuestro voto cuenta.